mi nombre es Sonia Dufo y en este segundo Storytime te cuento cómo me afecta el síndrome del impostor. Además de pensar en si era o no era perfeccionista, que es uno de los puntos claves en darse cuenta que uno tiene el síndrome del impostor, me tocó vivir un tiempo largo de trabajo en Alemania, donde estaba súper sola, porque la cultura alemana es más seria, es más difícil hacer amistades como nosotros hacemos acá en Latinoamérica mucho más rápido. Y entonces crear una red de soporte toma más tiempo. En ese tiempo en que todavía no la tenía, me sentía súper sola y era un momento de reflexión muy potente. Una de las reflexiones fue hacia qué es lo que valoro de mi trabajo y qué es lo que otra gente valora del trabajo que yo doy. Había escuchado muchas veces decir a mis amigos y a la gente con la que trabajaba que mi aporte iba por el lado de lo social, por el lado de armar grupos de trabajo más entretenidos, más relajados, más unidos. Al darme cuenta de eso, además de darme cuenta de que eso era algo que yo no valoraba y que eso gritaba síndrome del impostor, me di cuenta que debía girar mi trabajo más hacia la divulgación. El síndrome del impostor se manifiesta de diversas maneras. Por un lado, surgen emociones que son disruptivas, como por ejemplo ansiedad, angustia, miedo, una sensación de vergüenza, que van mucho más allá de lo normal y entonces la persona se vive internamente los desafíos de una manera muy abrumadora y muy inquietantemente. Por otro lado, para contrarrestar esto, las personas desarrollan acciones en la vida real, en su vida, o conductas que los llevan, por ejemplo, a sobretrabajar una tarea o algo que tienen que concretar. Y esto va en detrimento de su salud mental y física. Y también en sus relaciones sociales, porque están privados de descansar o de socializar. Por otro lado, son personas también que van a tener un alto nivel de exigencia y no se van a permitir, por ejemplo, preguntar o pedir ayuda, porque si lo hicieran estarían dando evidencias de que ellos realmente no son capaces y no son inteligentes. Entonces tienen esta sensación de que tienen que hacerlo bien, rápido y a la primera. Esto también los puede llevar, ¿no es cierto?, como a no aceptar desafíos, cargos o tareas que incluso ellos podrían querer mucho y estar muy entusiasmados con hacerlo, pero frente a esta angustia tan avasalladora que sienten, entonces prefieren como desistir, lo cual va generando también mucha sintomatología y otros trastornos que podamos ver más adelante. Y lo otro que puede ser también es que los puede llevar a no asumir estos desafíos, es que sienten que tienen que hacerlo rápido, bien y de manera eficiente, y como están conscientes que no todo lo pueden realizar de esa manera, entonces prefieren desistir. Esas son las formas características en que se manifiesta normalmente el síndrome del impostor. El no trabajar estos malestares o estas sensaciones puede provocar diversas sintomatologías. Primero que nada, una vivencia tremenda interna durante todo el día y cada vez que se tienen que enfrentar al ámbito laboral. Por lo tanto, los domingos para estas personas es tremendo, porque justamente el lunes viene el desafío. También pueden, en el extremo, a la larga, desarrollar crisis de ansiedad, crisis de pánico, que es súper común, mucha crisis de pánico, depresión, frustración, aislamiento. Estos son los casos más extremos, pero yo diría que lo más común son estas crisis de pánico, depresión y esta sensación de angustia permanente, de un estrés permanente. También puede provocar cuando no estamos conscientes de lo que nos está pasando y no podemos ponerlo en palabras y elaborarlo, entonces el cuerpo busca la forma para manifestarlo y entonces psicosomatizamos. Y ahí manifestamos dolores de cabeza, hay dolores en el cuerpo por todos lados. El cuerpo tiene una fuerza y una voluntad para expresar el malestar y lo hace como puede. Entonces lo hace a través de la sintomatología, con ansiedades, miedos, frustraciones, angustias, culpa, vergüenza, o lo hace a través del cuerpo con enfermedades y que pueden ser muy graves si es que no las enfrentamos de manera correcta. Una cosa que creo que hay que fijarse es qué pasa si siempre me encuentro a mí misma enfocándome solamente en lo que no hice, en lo que no me resultó o en lo que hice mal. Eso te tiene que decir algo no anda bien.